aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar como Él te ofrece paz. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día que nos concede para que sigamos siendo edificados en la palabra del Señor. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Te honramos y te damos gracias en esta mañana una vez más. Una mañana más que nos brinda, Señor, una nueva oportunidad que nos concedes para poder presentarnos delante de ti, presentar nuestras vidas, presentar nuestro corazón, presentar, Señor, nuestra alma, mente y corazón delante de ti. Y, Señor, nos exponemos una vez más a tu palabra
para que por ella nosotros seamos limpiados, para que por ella nosotros seamos edificados, enseñados, corregidos, instruidos, Señor, exhortados, Señor, también, consolados. Padre bueno, gracias por tu misericordia demostrada cada día. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Sea tu misericordia sobre nuestras vidas. Y háblanos, bendito Dios, por medio de tu palabra en esta mañana. Te honramos y bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Predicando a Cristo, ¿quién lo seguirá? Eso yo no lo sé. El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en Mateo, los capítulos del 18 en adelante. Vimos cómo Jesús resucita a una niña. En el libro de Mateo, en su evangelio, es la primera vez que registra un milagro de esta naturaleza, ¿no? De resucitar a alguien, en este caso a una niña. A lo largo de los evangelios vamos a leer nosotros que Jesús, según lo que han registrado los evangelistas, en este caso en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, vamos a ver que Jesús resucita a 3 personas. En este caso a una niña de 12 años, era la hija de Jairo. Luego resucita al hijo de una viuda de Naín. Y también resucita a su amigo Lázaro, ¿no? Son las 3 ocasiones que están registradas en el libro, en los evangelios. Probablemente haya resucitado a otras personas, probablemente, ¿no? Juan dijo, todas las cosas que Jesús ha hecho no ha sido posible escribir en los libros, ¿no? Jesús hizo muchas más cosas de las que se han registrado. Pero en esta ocasión estamos viendo que resucita, ¿no? Es la primera oportunidad o la primera vez que se narra en este evangelio de Mateo una resurrección de una niña. Y vimos algunos detalles, ¿no? No hemos visto más detalles porque Mateo no registra mucho con respecto a este evento, más sí Marcos y Lucas vamos a encontrar algunas cositas más que Mateo obvió, ¿no? Pero el tenor de esta historia pues es el poder de Jesucristo manifestándose de esta manera, ¿no? Resucitando a una niña, a la hija de este principal de la sinagoga. Jairo era un principal de la sinagoga, era un dirigente, era una personalidad en Judea, ¿no? O en ese tiempo, o en el lugar donde estaban viviendo. Entonces Jesús va camino a la casa de Jairo, ¿no? Y en el camino pues sucede otra experiencia, ¿no? Una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre. Ella se había propuesto acercarse hasta Jesús y si no lograba tal vez mirarlo cara a cara, ella dijo, aunque sea tocando el borde de su manto, yo sé que seré sana, ¿no? Entonces sucedió así. Ya, nosotros sabemos que no fue el manto de Jesús el que sanó a la mujer, y es válido también aclarar porque lamentablemente muchas veces se engrandece el medio, ¿no? El medio en este caso de la sanidad, ¿no? Del milagro. Cuando debemos ir a la fuente, ¿no? Debemos ir a quién originó exactamente la sanidad. Y eso pues es el poder de Dios, ¿sí? Es el poder de Dios. Sino que esta mujer, fue todo lo que alcanzó a hacer, ¿no? En ese momento. Ella estaba tan débil, estaba tan gastada, ¿no? Tan desgastada por la enfermedad, que, ella dijo, aunque sea tocando el borde del manto del Señor, pero su fe estaba puesta en Jesús, en Dios, ¿no? Entonces ella hizo eso, y Jesús
Jesús que lo sabe todo, ¿no? Que es Dios. Él, en los otros evangelios vamos a leer que él sintió que salió poder de él, ¿no? Y él preguntó, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Aquí solamente Mateo narra de que Jesús volvió y la miró y le dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y hablamos sobre el énfasis que pone Mateo aquí respecto a la salvación frente a la sanidad, ¿no? Las dos cosas son muy importantes, ¿sí? Sin embargo, la salvación de nuestras almas, ese fue el objetivo de Jesucristo, por las cuales vino a esta tierra, vino a morir para salvarnos del pecado, ¿no? Y dijimos que aunque vivamos una vida cristiana y suframos alguna enfermedad y el Señor no le plazca sanarnos, porque está en su voluntad, pero lo importante es que seamos salvos, ¿no? ¿De qué nos vale estar sanos? ¿De qué nos vale cubrir todas nuestras necesidades terrenales? Cuando la mayor necesidad de nuestras almas, que es la salvación, no la tenemos. Al final de cuentas, el Señor dijo: ¿de qué vale que el hombre granjeare todo el mundo, ¿no? Ganare todo el mundo y su alma se pierda, ¿no? Entonces aquí lo más importante es la salvación. Y ella, el versículo 20 dice: aquí la mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva, ¿no? Ella también tiene en cuenta esto, muy importante. Y luego pues Jesús llega a la casa de Jairo, ¿no? Después de haber sanado a la mujer, continúa su camino y llegan a la casa. Y ahí estaban ya las lloronas, ¿no? Un grupo de endechadoras, ¿no? Y también un grupo de flautistas, músicos que ponían un ambiente pues sentimental, un ambiente bastante, digamos así, ¿cuál es la palabra? Melancólico, ¿no? Y pues Jesús manda a sacar a toda esa gente, ¿no? ¿Por qué? Porque Él dice: apartaos, porque la niña no está muerta, solamente duerme. Pero la gente se comenzó a burlar de Jesús, ¿no? Miren, Jesús mismo hablando, y la gente se burla de Jesús. ¿Cuánto más no se van a burlar de sus discípulos después, verdad? Pero cuando la gente ya había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y esta fama se difundió por toda aquella tierra, ¿no? Algo que Jesús no buscaba la fama. Él tenía cuidado, y a quienes sanaba, a quienes hacía un milagro, les ordenaba, ¿no? Encarecidamente que no divulguen, porque el objetivo de Jesús era de que no se le vea, no lo vean solamente como un sanador, sino que el objetivo de Jesús era que lo vean como el Salvador, ¿no? Y además también Jesús también quería evitar de que la gente lo proclame rey, en el sentido de lo que la gente esperaba. Esperaban un rey, esperaban al Mesías político, al Mesías que venía a imponer su justicia y a derrocar al imperio romano, en este caso, en este tiempo. Sin embargo, Jesús no vino con ese objetivo. Jesús vino a acercar el reino de Dios, a establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras almas, no de manera terrenal, ¿no? Sino en nuestras almas. Y bueno, en su segunda venida ya Él vendrá a poner juicio, tal como se le esperaba en este momento. Luego, pasando de allí, Jesús le siguieron 2 ciegos, ¿no? Ayer estaba haciendo mención de cómo los ciegos desarrollan una habilidad, ¿no? Debido a la carencia de la visión, se desarrollan otros sentidos, llámese el oído, el tacto, ¿no? El olfato, se desarrollan.
Y hacía mención de un amigo el día de ayer, no me acordaba su nombre, y si me está escuchando quiero pedirle disculpas. Es mi amigo Sergio Morales. Él carece de la vista. Sin embargo, él, por ejemplo, le ponía su ejemplo de él porque él es padre de familia, hermanos. Él es padre de familia, tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos. Y él sostiene a sus hijos, siendo ciego, ¿no? Y él pues camina por la ciudad, se va, se traslada de un lado a otro, ¿no? Y llega mejor que uno que tiene las dos vistas, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Es increíble cómo personas como ellos no se, digamos así, no se sienten derrotados por la falta de alguno de los sentidos. Al contrario, siguen saliendo adelante y mucho mejor. Él estudia, tiene una profesión, está estudiando, está trabajando, sostiene su familia, dirige una asociación de personas que tienen esa misma discapacidad. Es increíble, ¿no? Dios bendiga a Sergio. Dios te bendiga, Sergio, si me estás escuchando. Muy bien. Luego, estos dos ciegos, hacíamos referencia de que estos dos ciegos, a pesar de su incapacidad en la visión, pues no tenían una incapacidad en la mente. Ellos conocían a Jesús mejor que los maestros de la ley. Eso es lo que quería resaltar, ¿no? El día de ayer, de que ellos conocían a Jesús mejor que los maestros de la ley. Teniendo la dificultad que tenían, ¿no? Mientras que los maestros de la ley estaban todavía, ¿será él? ¿No será él? No, él no puede ser porque su ascendencia, por ejemplo, ¿de dónde viene Jesús? Jesús es hijo de una mujer que salió embarazada, nadie sabe de quién, ¿no? O sea, acusaban a Jesús de que era hijo de una mujer pecadora. No aceptaban tampoco de que María había concebido por el Espíritu Santo, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de Canaán, de una tierra que ningún rey saldría de allí, ¿no? No es posible. Es el hijo del carpintero, y todavía es carpintero, ¿no? Yo no sé si tendrían alguna animadversión contra la carpintería, pero es el hijo del carpintero, ¿no? Entonces, tenían a menos a Jesús, ¿no? Entonces, y siendo ellos intérpretes de la ley y sabiendo que las escrituras describían de la manera cómo vendría Jesús en su primera venida. Sin embargo, lo tenían al frente a Jesús, pero no lo aceptaron, no creían que era Jesucristo. En cambio, estos dos ciegos que no veían, comienzan a pedirle misericordia a Jesús. Solamente de la manera como le estaban pidiendo, al único que se le pide misericordia de esa manera es a Dios. Entonces, aquí los ciegos estaban reconociendo que Jesús es Dios, algo que no hacían los intérpretes de la ley. Otra cosa, le decían hijo de David. Estaban reconociendo que él era el Mesías, porque así sería llamado el Mesías, descendiente de la línea de David, ¿no? Entonces, miren, ellos siendo ciegos conocen mejor al Mesías que los escribas y fariseos que podían ver, ¿no? Entonces ellos comenzaban a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, Mateo narra que llegan a una casa o llegan a la casa y dice, bueno, por la familiaridad como lo describe, podría ser la casa de Jesús en Capernaum, la casa donde Jesús había establecido el lugar donde siempre se reunían, ¿no? Entonces vienen los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a la confianza que ellos habían puesto en Jesús, ¿no? De acuerdo a cómo ellos habían declarado quién era Jesús y qué era lo que podía hacer. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho, y sus ojos le fueron abiertos.
Y Jesús les encargó rigurosamente. Ya había encargado en ocasiones anteriores y no le habían hecho caso, ¿no? Y acá ahora es más riguroso Jesús y le dice, miren, no, que no lo sepa nadie. Pero ellos salieron e igual lo divulgaron la fama de él por toda la tierra. Luego también Jesús expulsa a un demonio de un muchacho endemoniado y que era mudo. Los demonios no lo dejaban hablar. Echa fuera a los demonios y el mudo empieza a hablar y la gente se maravillaba. Y los fariseos decían, es por el príncipe de los demonios que echa fuera a los demonios, ¿no? En los siguientes, hay una siguiente oportunidad donde a Jesús lo vuelven a acusar de lo mismo, y ahí vamos a hablar un poquito más a fondo con respecto de esta acusación, muy seria, y lo vamos a hablar más adelante. Luego Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Este es el resumen que hace Mateo de todo lo acontecido anteriormente, desde el Sermón del Monte hasta este momento, ¿no? Dice, Jesús iba por todas las ciudades, predicando el evangelio del reino, sanando la enfermedad toda dolencia en el pueblo, y las multitudes lo seguían, y él tuvo compasión de ellas. Generalmente pasaba esto, ¿no? La multitud seguía a Jesús y Jesús siempre los miraba con compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Esto es una grave acusación de Jesús contra los líderes de ese tiempo, contra el sacerdote, contra los escribas, contra los fariseos, contra los maestros de la ley. Ellos eran dirigentes, ellos tenían un lugar prominente, ¿no? Un lugar especial en la ciudadanía, eran líderes. Ellos deberían guiar al pueblo, ellos deberían pastorear al pueblo. Sin embargo, Jesús les dice, el pueblo está desamparado, están dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta necesidad es latente todavía el día de hoy. Decíamos ayer, hay muchos líderes religiosos, hay muchos líderes que predican, muchos líderes que enseñan, pero enseñan sus propias doctrinas, enseñan la palabra totalmente distorsionada, de tal modo de que las ovejas de Jesús siguen como ovejas que no tienen pastor. Son muy pocos los obreros que se levantan delante de una congregación a enseñar la palabra de Dios. Debemos orar, hermanos. Debemos orar por esos obreros, por esos pastores que predican fielmente la palabra de Dios y no como muchos, lamentablemente, tuercen las Escrituras y así le enseñan para su propio provecho. El día de hoy vamos a meditar en Mateo capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 1 al 25. El amor que tú a mí me das. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 25, de la siguiente manera. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibiere, si oyere vuestras palabras, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entréis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Llenas mi vida, me satisfaces, sacias mi alma, me regocijo, puedo sentirte llenando todo en mí, me deleito en ti. Bien, entonces hemos leído Mateo capítulo 10 y en los primeros versículos describe a los 12 apóstoles, ¿no? A los 12 que él eligió de entre todos los discípulos que le seguían. Se narra o se ha registrado, tanto en Mateo como en los otros evangelios, la forma como llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Mateo, Leví. También cómo fue llamado, por ejemplo, Natanael, ¿no? Sin embargo, no describe cómo fueron llamados los otros discípulos, ¿no? Específicamente solamente se nombra de ellos, de la forma como fueron llamados. Pero ya luego a Jesús lo seguía mucha gente y había muchos discípulos de Jesús, ¿no? Y de entre ellos, miren, existía la multitud, ¿no? Toda la gente que seguía a Jesús. Dentro de la multitud habían discípulos
¿Cuál es la diferencia entre la multitud y los discípulos? Bueno, la multitud es como lo que hoy mismo existe en las iglesias, toda la congregación en general, ¿no? En una congregación, el número, el grueso de los congregantes, esa es la multitud. Pero discípulos de Jesús, ¿quiénes son? No toda la congregación son discípulos de Jesús. Y eso se puede comprobar en cualquier congregación, hermano. Solamente son discípulos de Jesús aquellos que asumen y toman la decisión de seguir a Jesús y pues someterse a la voluntad de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y empiezan a vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? A someterse a todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Hay muchos que no se comprometen. Hay muchos que solamente congregan, que solamente van, se sientan, escuchan, se van y bueno, lavaron sus conciencias, ¿no? Pero no se involucran en el servicio del Señor, ¿no? Entonces, uno puede conocer en una congregación quiénes son esas personas, ¿verdad? Pero los discípulos ya son personas que se comprometen, personas que están decididos incluso a morir sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces, ellos son los discípulos. Pero de los discípulos, Jesús escoge a 12. Y a estos 12 los nombra apóstoles, ¿no? O sea, él bueno, según la narración de Mateo, no los declara así con un título de apóstoles, ahora ustedes son mis apóstoles, sino que la misma función en la que se les encarga es la función de un apóstol. Un apóstol, pues, es una persona enviada, es un mensajero. Por ejemplo, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de él, ¿no? Por ejemplo, en 2 Corintios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, y en todos los santos que están en Acaya, ¿no? Después, en el capítulo 8, eh, 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. También esa era la función de un apóstol, nombrado oficialmente, ¿no? Encargado oficialmente, autorizado oficialmente para que sea el mensajero de las iglesias, ¿no? Y bueno, en este caso, Jesús está nombrando, ¿no? Está designando una responsabilidad mayor a los discípulos, ¿no? O sea, y no a todos, solamente a 12. Llama a 12 para que entregarles una responsabilidad mayor, ¿no? Entonces, a partir de aquí se les conoce a los 12 como los 12 apóstoles. Entonces Jesús llama a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Versículo 1, capítulo 10. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ve? Aquí les está dando autoridad, les está dando una encargatura mayor. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ve? Entonces, ahora, decía el pastor Hernán Valdés, uno podría decir, a ver, sanar enfermedades, sanar toda dolencia, echar fuera demonios. Para poder lograr hacer esto, se requiere de gente consagrada, ¿no? Ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Se requiere de gente espiritual, gente que ayuna 40 días, 30 días, 20 días, gente que está en vigilias, gente que son gente de oración, hombres de fe. ¿Será cierto eso?
O sea, es un requisito indispensable ser un hombre de fe, un hombre espiritual, un hombre que está allí humillándose ante la presencia del Señor para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermedades, para sanar toda dolencia. Bueno, vamos a ver si es cierto eso. Jesús nombra a 12 discípulos y les da autoridad para que hagan estas cosas. ¿Y quiénes son esos 12 discípulos? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. ¿Quién era Simón? Simón era un hombre que Jesús había reclutado, era un pescador, y no tenía mucho tiempo que estaba siguiendo a Jesús. No sabría decirles, y no encontraba detalle, qué tiempo pasó desde que Jesús llamó a Simón hasta este momento. ¿Cuánto tiempo pasó? Sin embargo, ya lo nombra apóstol, a Simón. Y nosotros conocemos a lo largo de los evangelios el comportamiento de Simón. Un hombre imprudente, un hombre llevado por sus pasiones, un hombre totalmente, pues, lo que hoy en día se conocería, ¿no? Como ¿cómo se llama? Hiperactivo, ¿no? Impulsivo, ¿no? Que no tenía cuidado en hablar, ¿no? Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano, de igual manera, era pescador, ¿no? Bueno, no estoy denigrando a los pescadores, todo trabajo es honroso, pero estoy hablando del comportamiento de Simón, de lo que la Biblia está registrando. Y bueno, de Andrés no se dice mucho, ¿no? No se dice mucho. Se dice que sí, Andrés hizo a conocer a Jesús a Pedro, o sea, Andrés le habló a Pedro acerca de Jesús, ¿no? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Miren, ¿quiénes eran ellos? Jacobo y Juan. Ellos más adelante, en otra misión que lo vamos a leer más adelante, pues ellos regresan y le dan un reporte: Señor, no pasó nada, no nos recibieron, Señor. Y miren lo que dijeron ellos: Señor, ¿quieres que oremos para que mande fuego el Señor sobre estas personas? Miren el carácter que tenían estos hombres, ¿no? Y Jesús los llamó Boanerges, hijos del trueno o del fuego, creo, ¿no? Por su carácter así impulsivo, su carácter violento de estos muchachos. Además, ellos, más adelante, por medio de su madre, le van a pedir a Jesús: Señor, cuando estés ya establecido en tu reino, la mamá, ¿no? Dice: mi hijo que se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. O sea, como diciéndoles, ponlo sobre todos los demás apóstoles. Miren la ambición que tenían estos hombres. Decía el pastor Hernán Valdés: en otras palabras, si tú has nacido de nuevo, entonces llevas mucha ventaja sobre estos hombres. Porque estos hombres aquí todavía no habían nacido de nuevo. Sin embargo, Jesús ya les dio autoridad para que echen fuera demonios, para sanar enfermedades y para sanar toda dolencia. Vuelvo a preguntar: ¿se necesita un nivel espiritual exuberantemente alto como para hacer estas cosas? Versículo 3. Felipe, ¿no? Bartolomé. ¿Quién fue Bartolomé? Bartolomé en otros evangelios se le conoce como Natanael. Natanael despreció a Jesús. Felipe le dice: Natanael, hemos encontrado a Jesús, el Mesías. Es de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Miren, tanto orgullosito Natanael. Tomás. ¿Quién fue Tomás? El famoso Tomás, que él dijo: no, yo no creo que Jesús haya resucitado. Pero lo hemos visto, Tomás. No, yo tengo que ver la herida en sus manos.
Y tengo que meter mi dedo en el hueco. Si no, no creo. Ese Tomás, ahora a él Jesús lo está nombrando apóstol para que vaya a echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo, o Judas Tadeo. Había otro Simón, Simón el cananista. ¿Qué es un cananista? En otras versiones se traduce como el celote, Simón el celote. Los celotes eran un grupo que se habían levantado, un grupo revolucionario, que se habían levantado en contra de los romanos, ¿no? Eran unos judíos radicales que se habían levantado, se estaban sublevando contra los romanos, ¿no? Querían derrocar a los romanos, expulsar a los romanos, querían libertar a la tierra judía de los romanos. Y ahora miren, leí un comentario donde dicen que Simón, estando en contra de los romanos, Jesús lo nombra su apóstol, y dentro de esos 12 también está Mateo, que Mateo trabajaba para los romanos. O sea, un hombre a favor de los romanos y un hombre en contra de los romanos. Jesús los junta. ¿Se imaginan el choque ahí entre ellos? ¿Cómo se llevarían los dos allí? Mientras Jesús los ve, ellos están... Jesús da la espalda y te voy a matar, Simón, a Mateo, por traidor. Y a ellos Jesús les da autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el más célebre de todos ellos, Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote, hermanos? El que terminó traicionándolo a Jesús. El hombre de quien Jesús dijo, este ha nacido para perderse. Jesús sabía quién estaba... no, pues hermano, es que eso se manifiesta después. Jesús, ¿qué va a saber en ese momento que iban a hacer todos ellos esto? ¿Acaso no sabía, hermanos? Jesús lo sabía muy bien. Sabía quién era Pedro, sabía quién era Tomás, sabía quién era Judas, sabía quién era Mateo. Jesús conocía a cada uno de ellos. Y a ellos les da esta misión. ¿A dónde quiero llegar? No todo aquel que hace milagros, todos aquellos que se autoproclaman apóstoles, profetas, y que empiezan a hacer tantos amagues de milagros, de sanidades, la gente dice, mira cómo hacen milagros. Es un hijo de Dios entonces. Es un hombre de Dios. Una cosa es que hagan milagros por autorización de Jesús. Otra cosa es que hayan nacido de nuevo. Y aquí estos hombres todavía no habían nacido de nuevo. Sin embargo, Jesús les da esta misión. Les da esta misión. Recuerden, hermanos, que Jesús tuvo que echar mano de estas personas porque en el último capítulo versículo del capítulo anterior, Jesús dijo a la multitud y a todos sus discípulos, incluido a ellos, les dijo, oren, porque la mies es mucha, pero obreros hay pocos. No nos llame la atención, hermanos, si en la congregación de pronto Dios levanta a un hombre, o nombran a un hombre, y uno dice, ¿y él? No, ¿qué va a hacer? ¿Cómo el pastor se ha equivocado? ¿Cómo lo va a nombrar a él y lo va a poner en tal cargo? Bueno, ¿y por qué lo dices tú? ¿Porque tú tienes mejores capacidades que él? Bueno, ¿cuántas veces el pastor anunció, hermanos, necesitamos personas que sirvan al Señor? Y tú, no, ¿yo qué voy a servir? No, esto no es para mí. Pero cuando nombran a otro, ahí sí criticas y dices, no, pero ¿cómo lo van a nombrar a él si yo soy mejor que él? ¿Sí? Bueno, la mies es mucha, pero los hombres
que se disponen a servir al Señor. Porque una cosa es tener la capacidad y otra cosa también es estar dispuestos a servir, ¿no? Entonces Jesús pues ve en estos hombres el potencial que había en ellos, ¿no? Entonces los nombra y les da esta misión. La misión de los 12, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio las siguientes instrucciones. No entren todavía por camino de gentiles, por ahí no vayan. Tampoco vayan a la ciudad de los samaritanos, no. ¿Que está haciendo acepción de personas Jesús? No. Porque recuerden que Jesús empezó su ministerio en una ciudad llena de gentiles. Entonces no está haciendo acepción de personas Jesús, sino que está ordenando las cosas. En el capítulo 28, en los últimos capítulos de los otros evangelios, cuando Jesús les da las últimas instrucciones a sus discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Primero a Jerusalén, tu casa, tu hogar, tu familia. Luego a Judea, tus parientes. ¿Ah? Luego a Samaria, tus vecinos. Y después a lo último de la tierra, ya sales de tu cuadra, te vas a la siguiente cuadra, te vas a otra provincia y si quieres también, si el Señor te lo permite, te vas a otro país. Pero muchas veces queremos saltar el orden, ¿no? Primero queremos irnos a las naciones, quiero irme al África a predicar y ni siquiera le predicas a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tu hermano, ¿no? Quieres irte a las naciones y ni siquiera le predicas a tu vecino, ¿no? Entonces, Jesús establece aquí un orden. A los gentiles todavía no vayan. A los samaritanos tampoco no entren. Sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero en casa. Empiecen por casa. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, esto es muy serio. Este mensaje que Jesús les está encargando que prediquen a sus apóstoles no es nada parecido al mensaje que hoy en día se predica. Ven a Cristo, Él te ama, Él quiere darte una mejor vida, Jesucristo quiere prosperarte, Él quiere sanarte. Hermanos, ¿cómo se ha empezado a predicar ahora así, verdad? Acá el Señor le dice, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es un resumen, hermanos, del mensaje que Juan empezó a predicar. ¿Qué decía Juan cuando predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también cuando empezó a predicar, predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí les está diciendo lo mismo. El que se haya acercado el reino de los cielos a un mundo pecador, ¿qué significa? Que los pecadores tienen que arrepentirse, tienen que dejar su mala manera de vivir y ahora vivir de acuerdo a lo que está establecido en el reino de los cielos. Entonces, este mensaje no es pues, Cristo te ama, aborrece tu pecado, pero a ti te ama. Esa es una mentira. La mentira más grande que hemos escuchado, ¿verdad? A lo largo de toda la historia. ¿Cuándo has escuchado esa frase? Que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso no está en la Biblia, hermano. Dios aborrece al pecador juntamente con su pecado. Y si no se arrepiente, esa persona se va a ir al infierno. ¿Dónde está que ama al pecador? Si amara al pecador, entonces no tendrían necesidad de arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Y ese es el mensaje que Cristo les está encargando a sus apóstoles. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Wow, esto es serio, ¿no? Decía el pastor Hernán Valdés. ¿Por qué hoy en día no sucede eso? Pues muchos se levantan en grandes eventos y sanan enfermos, supuestamente, ¿verdad? Pero la mayoría de casos, comprobadísimos casos, son fraudes. Compran, venden por ahí, contratan que se hagan enfermos. Han descubierto que uno de estos grandes predicadores
siempre sanan, en diferentes campañas, siempre sanan a la misma gente. Los mismos enfermos. Han descubierto, oye, estos enfermos no fueron sanados en el evento anterior. Y hay otro evento por allá. Oye, estos no son los mismos enfermos de los otros dos anteriores. Sanan a los mismos enfermos, hermanos. Creo que esos enfermos están en planilla. ¿No? Limpian leprosos. Resucitar muertos. Hasta ahora no se ha visto. Uno de estos apóstoles que tanto pregonan la palabra de Dios, que hayan resucitado muertos. Hubo un video de un evento donde un muerto estaba resucitando. Resucitaron a un muerto. Pero curiosamente, ese muerto murió justo ese día de la campaña y lo llevan ahí y descubrieron que era un fraude. Descubrieron que era un fraude. Echad fuera demonios y da. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Miren, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué estos hombres pudieron hacer todas estas cosas? Porque estaban haciendo lo que Jesús les había ordenado, mas no lo que ellos creían que podían hacer, como muchos pensamos hoy en día, que creemos que nosotros podemos hacer, sin consultar primero, sin recibir la autorización directa de Jesús. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no lleves nada, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas. Te vas a ir a predicar a tal zona. Ah, ya está bien, voy, pero tengo que llevar mi maletín, tengo que llevar mi ropa, tengo que llevar mi comida, tengo que proveerme, porque no, dice el Señor, le dice a sus discípulos, no lleven nada de ello, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras versiones, en otros evangelios, dice, es digno de su salario. Y una vez estábamos analizando esto, porque esto también se aplica hoy en día a los músicos, ¿no? Que ahora pues se han levantado tantos músicos, tantos cantantes, que si no les das un adelanto, ellos no vienen. Y la otra mitad tienes que cancelarlo antes que suba al escenario, si no, no sube, si no, no predica, si no, no canta, ¿no? Y se apoyan en este versículo, diciendo es que el obrero es digno de su salario, hermanos. ¿Quién es el que impone el salario? ¿El obrero o el contratista, el que te contrata? El salario te lo impone el que te contrata. Tú no vas a ir a una empresa, sabes que yo vengo a trabajar acá, pero me pagan tanto. Si no me pagan eso, no voy a trabajar aquí. No, tú vas y tú quieres el trabajo, te paguen lo que te paguen. Es el contratista el que te impone, te establece el sueldo. Entonces, aquí, ¿quién es el dueño del negocio? Es Dios. ¿Cómo tú vas a ir a Dios y decirle, Señor, yo voy a predicar, pero si me pagas tanto, si me das tanto? No, aquí el Señor te va a dar lo que Él quiere darte. El salario es que tú recibas lo que Él te da. Si Él te quiere dar en abundancia, te da. Si te quiere dar poco, te da poco y tú tienes que recibirlo, ¿no? Entonces, no se provean nada de esto porque el obrero es digno de su alimento. Dios te va a proveer, Dios te va a cubrir, Dios te va a sustentar. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Miren, lo que les está encargando a sus discípulos. Entren en una ciudad y averigüen dónde pueden hospedarse. Y esa familia o ese hogar donde se van a hospedar tienen que ser dignos. Si no son dignos, no entren en su casa. ¿Y dónde está el que Jesús ama a todos los pecadores? ¿Dónde está el que Dios ama a todos? No, aquí está haciendo una diferencia el Señor. El que es digno y el que no es digno. Si es digno, entren en su casa. Si no, no entren allí. Si es digno, dice, al entrar en la casa, saluden. Y si la casa fuera digna, si la familia fuera digna, si el hombre que vive ahí fuera digno, entonces vuestra paz será sobre ella. O sea, el mensaje, el amor que Dios está transmitiendo va
a posar sobre esa casa. Mas si no fuese digna aquella casa o ciudad, salgan de allí y sacudan el polvo de vuestros pies. ¿Qué es eso? Señal de no, ustedes no son dignos, no van a recibir la paz de Dios, no van a recibir el amor de Dios, no van a recibir nada de Dios. ¿Se parece al evangelio que se está predicando hoy en día? Saquen ustedes sus conclusiones. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Wow. Entonces, ¿Dios ama al pecador y aborrece su pecado? ¿O también aborrece al pecador tanto como al pecado que comete? A menos que se arrepienta, ¿verdad? Pero si no se arrepiente, ven a Cristo, que Él te ama. Sonríe, Cristo te ama. ¿Cuántos hemos predicado ese evangelio, verdad? Los clichés, los eslogan en los carros, ¿no? Decía el pastor Hernán Valdés, si tú pones en tu carro, mira, el Señor, si no te arrepientes, el Señor te aborrece. Te apedrean el carro. Pero esto es lo que está diciendo el Señor. Si no son dignos, fritos. Luego a partir del 16 les previene, ¿no?, lo que sucedería. Aquí hay un poquito de, digamos así, diferencias entre comentaristas respecto al tiempo de cuándo sucederían estas cosas. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, esto se da en todo el tiempo, tanto en los tiempos de los discípulos de Jesús, en el tiempo de Jesús, como en estos tiempos también. Hoy en día estamos... ¿Cuántos lobos rapaces hay que están predicando un evangelio falso? Bueno, las ovejas están allí en medio de esos lobos rapaces, ¿no? Guardaos de estos hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y de los gentiles, ¿no? Entonces, la disyuntiva está en que, ¿cuándo se cumple esto? ¿En los tiempos de los apóstoles o en estos tiempos o en los tiempos finales, ¿no? Bueno, en alguno de los tres tiempos se ha de cumplir. La mayoría coincide de que esto se cumple en el año 70 de Cristo, después de Cristo, ¿no? En el año 70 después de Cristo, no de Cristo, sino después de Cristo, ¿no? Cuando Jerusalén fue totalmente asolada y el templo fue destruido. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados a causa de mí para testimonio de ellos y de los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Generalmente se acostumbraba, como hoy en día, frente a una acusación se requiere de una defensa y bueno, hay lo que existen los abogados, ¿verdad? Ellos son los que nos defienden, ellos tienen los argumentos como para poder librarnos o hundirnos más, ¿no? Pero en ese tiempo, bueno, también existían, ¿no? Precisamente los maestros, los intérpretes de la ley eran lo que se les conocía como abogados en este tiempo, ¿no? Entonces, ahora, el Señor dice, si necesitan que los defiendan, no se preocupen, porque el Espíritu Santo les va a poner palabras en su boca. Eso nos ha sucedido también. ¿Cuántas veces, hermanos, por ejemplo, nos hemos encontrado en encrucijadas y nos han interrogado, han querido saber algo de nosotros y nosotros dijimos algo que ni por acá se nos ocurrió y lo dijimos y lo que dijimos era de beneficio para otras personas, ¿no? Tengamos cuidado de que cuando tengamos esa experiencia digamos, es que... No, hermanos. Es el Espíritu Santo que pone palabra en nosotros para situaciones como estas. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en vosotros. ¿Ve? Hay que tener cuidado. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y el hijo se levantará contra el padre y los harán morir. ¿A causa de quién? De Cristo.
En 2 oportunidades vi una publicación, dice, el verdadero líder no divide, sino une. Y yo me puse a analizar, ¿será cierto eso? Bueno, eso es una verdad relativa, no es una verdad absoluta. Porque si me hablan del verdadero líder, yo voy a pensar en Jesucristo. ¿Mm? Y el verdadero líder, que es Jesucristo, ¿vino a unir o vino a dividir? Y entramos en controversias ahí. No, ¿cómo es posible, hermano, que usted va a decir que Cristo ha venido a dividir? Bueno, eso es lo que él ha dicho. Yo he venido a poner al padre contra el hijo, al hijo contra la madre, al hermano contra la hermana, al vecino contra el vecino. Él ha venido a dividir. ¿A quiénes? A los que creen en el Señor y los que no creen en el Señor. Y esos 2 tipos de personas bien pueden existir en un hogar. Te conviertes al Evangelio y tu familia, por ejemplo, ha venido siguiendo una tradición religiosa y te vuelves en el traidor de la familia, te vuelves en el abominable de la familia. ¿Cómo es posible? Has traicionado la tradición de nuestra familia y te has vuelto un protestante. División. El padre que es cristiano y la esposa que no es cristiana. ¿Qué dijo el Señor? Yugo desigual. Los hijos son cristianos y los padres no son cristianos. División. Entonces, ¿será cierto que el verdadero líder une? Hay que analizar eso, ¿verdad? Serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, ¿no? Esto es lo que trae un poco de controversia. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, es materia de poder estudiar un poco más profundo, no nos va a dar el tiempo para hacerlo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Este versículo también se ha traído a controversia. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pero miren, él es el alumno de tal persona y él lo ha superado a su maestro. Entonces la Biblia no dice la verdad, porque ahí dice el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bueno, aquí está hablando de Jesús. Nadie va a ser mayor que Jesús. Nadie va a pasar a Jesús. Bástale al discípulo ser como su maestro, no igual, sino tratar de ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Y está hablando de Jesús, porque miren, dice aquí, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿se acuerdan en el capítulo anterior que dijeron los fariseos? Él echa demonios por el príncipe de los demonios, Belcebú. Entonces está hablando de él. Nadie va a ser mayor que yo. Yo soy el maestro. Ningún alumno me va a superar. Ningún siervo va a ser mayor que yo soy el Señor. ¿No? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a ustedes los van a llamar hijos del diablo? A ustedes, nosotros nos van a insultar, nos van a decir de todo. ¿Cuántas veces, hermanos, a mí me han tildado de muchas cosas en las redes sociales por muchas cosas que he dicho, ¿no? Y bueno, yo lo tomo pues como que viene pues sabiendo qué es lo que nos va a suceder a los hijos de Dios, ¿verdad? Así es que perseveremos hasta el fin, hermanos. Pase lo que pase. Aferrémonos a la piedra, a la roca que es Jesucristo. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, tempestades, y muchas veces de las personas que menos piensas, van a venir cosas. Pero tú y Cristo y nosotros, aferrémonos totalmente a Él. Que tiene tu espíritu. Oremos. Bendito Dios, soberano Dios.
Oh Santo Dios de Israel, ayúdanos a entender cada día más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser iluminados por tu Espíritu Santo, no a entender doctrinas de hombres, sino a entender tu palabra. Y Dios mío, ayúdanos a someternos a ella. Ayúdanos a límpianos por medio de tu palabra, Señor. Definitivamente necesitamos ser limpios. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser renovados, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos cada día. Cada día, Señor, a conocerte más. Pero eso significa también que mientras más te conocemos, más debemos renunciar a nosotros mismos. Renunciar a conceptos que hemos venido arraigando en nuestra mente, arrastrando en nuestra mente, Señor. Costumbres, hábitos, maneras de pensar, modos de vida, sino que ahora tenemos que someternos a tu voluntad, sino que ahora tenemos que vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir conforme a tu palabra, Dios. Queremos cada día tener la mente de Cristo, tener el pensamiento de Cristo. Ayúdanos a renunciar a nuestros propios pensamientos, a muchas cosas que creíamos, Señor, que conocíamos, a muchas cosas que creíamos que eran así, pero solamente habíamos abrazado esos conceptos porque solamente escuchamos y nunca nos hemos detenido a leer tu palabra. Nunca nos hemos dado el trabajo de filtrar lo que nos enseñaban y filtrarlo con tu palabra, Señor. Perdónanos porque también hay responsabilidad en nosotros de ignorar tu palabra, Señor. No es excusa, no va a ser excusa cuando estemos delante de ti y nos juzgues por no conocer muchas cosas. Es que el Señor ignoraba, es que el Señor me engañaron. Va a haber responsabilidad también en nosotros por dejarnos engañar, por no ser cautos, por no ser astutos como serpientes, mansos como palomas, como nos lo enseñaste, Señor. Enséñanos a redarguir cada día más en tu palabra, a proclamar y a pregonar el mensaje de tu palabra, Señor. No lo que hemos escuchado, no lo que nos enseñaron. Enséñanos a predicar tu palabra, Dios amado. Danos la capacidad de hacerlo, Señor. Y si no está en nosotros la capacidad de poder hablar, pues debe haber algún modo de que nosotros podamos también participar de esta tarea que ha sido designada o asignada a cada uno de nosotros. Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir con la parte que nos corresponde, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, como apóstoles tuyos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, te ruego también por nuestros hermanos que están pasando por diversas dificultades, por diversas pruebas, amado Dios. Son procesos que tú has permitido que todo hijo tuyo podamos vivir, necesarios, Señor, para nuestro crecimiento. Pero muchas veces son dolorosos y muchas veces son desesperantes, Señor, a tal punto de que nuestra firmeza, nuestra confianza en ti se pone a tambalear. Señor, no permitas que nuestra fe falte,
No permitas que falte la fe en mis hermanos que están pasando por estas diversas pruebas, ya sea enfermedad, cualquier tipo de crisis, Señor. Al contrario, fortalece su espíritu, Señor. Y así como a Jairo, cuando él decayó, cuando le dieron la noticia de que su hija había muerto, tú te acercaste a él y le dijiste, no temas, cree solamente. Del mismo modo, Señor, esas palabras retumben en nuestros oídos, en los oídos de tus hijos que están pasando estas pruebas. No teman, crean solamente, sigan creyendo, permanezcan firmes. Este proceso es pasajero. El resultado de este proceso, Señor, es maravilloso, porque en algunos casos, en ciertos casos, Señor, es para madurar, para crecer, para estar preparados para tareas mayores. Y en otros casos, Señor, es para ser promovidos a tu gloria eterna. Sea cual sea estos dos casos, Señor, estos dos resultados, es de mucho beneficio para tus hijos. Y ayúdanos, Padre bueno, a entender cuál es tu voluntad y a aceptar tu voluntad en todo lo que tú has planificado para nuestras vidas. Por otro lado, también te rogamos, Señor, una vez más, por nuestros pastores. Nos hemos propuesto desde este punto, Señor, de transmisión, junto con nuestros hermanos, que nos unimos cada mañana para estudiar tu palabra. Pedirte y clamarte, Señor, por nuestros pastores. Nombre por nombre, Señor, cada uno de mis hermanos que están unidos tienen sus pastores. Y te rogamos por cada uno de ellos. Te ruego por mi pastor, por mis pastores, Señor, por los pastores de mis hermanos. Dios mío, dales sabiduría, dales entendimiento, fortaleza espiritual y fortaleza física, Señor. Hay muchos de tus siervos que también están pasando por pruebas físicas, Señor. Fortalece también, Señor, sus vidas, sus cuerpos. Señor, así como tu palabra ha prometido que tú das fuerza al que está cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene. Señor, la labor pastoral es muy agotadora. Pero sin embargo, a quienes tú has llamado, permanecen firmes, Señor, aunque estén temblándole las piernas. Pero, Señor, fortalece. Trae fortaleza, Señor, a cada uno de tus hijos que no han tenido temor de pararse al frente y decir, Señor, yo voy. Heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto. Y hombres que estén dispuestos a pregonar tu palabra, Señor. Amado Dios, libra a tu iglesia de aquellos lobos rapaces, de aquellos lobos vestidos de oveja que se han levantado a engañar, aunque también son necesarios, Señor, para poder descubrir quiénes son verdaderos y quiénes no. Señor amado, pero te pedimos por aquellos hombres tuyos a quienes tú has levantado para pregonar tu palabra. Llénalos de ti cada día, Señor. Te rogamos también por nuestras autoridades, Señor, por nuestro presidente, por cada ministro, cada congresista, hasta nuestros gobernantes locales, Señor. Señor, tú eres el que gobierna todo, y que ellos también puedan reconocer que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, y que teniéndote en sus vidas, en sus corazones, ellos pueden tomar mejores decisiones, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos y los mueva a conocerte, a venir ante ti, Señor. Por sobre todo, ellos también necesitan ser salvados. Sus almas sean salvas, Señor. Es el ruego de cada uno de nosotros en esta mañana. Y personalmente te pido por mis hermanos que se unen cada mañana. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus hogares. Tal vez algunos de ellos estén pasando por alguna crisis, por alguna situación difícil, Señor. Trae fuerza,
fortaleza, Señor, para que soporten este tiempo. Fortalece sus vidas, sus espíritus. Provee sus necesidades, Señor. Tú nunca has desamparado a tus hijos, Señor, y es nuestra confianza que puedas obrar en cada una de las familias de mis hermanos. Bendice sus trabajos, la obra de sus manos. Bendice sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, sus familias, Señor. Dios, ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en ti. Conocemos que tú eres un Dios poderoso. Sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Amén. Tiene que ver con mi existir. Paso las horas juntas, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí. Bien, hermanos, agradecido al Señor. Rápidamente voy a mencionar a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Azucena Loli, Dios te bendiga, prima. Saludos a tu esposo, a Dilmer y a la bebé. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, Dios bendiga, estimadas hermanas. Genaro Chero, Dios te bendiga, cuñado. Mi madre, Rosa Cayetano, Dios te bendiga, madrecita. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Rosamil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Carmen Pajuelo, Dios bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Patricia Santillán Cisneros, Dios bendiga. Rosita Mesa de Ponce, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Arela Torres Santillán, Dios bendiga. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, Dios te bendiga. Por aquí. Bueno, espero haber mencionado a todos. A veces no aparecen aquí en la pantalla. Pero, estimados hermanos, agradecido a Dios por sus vidas y por su preciosa compañía. Mañana viernes estamos nuevamente a las 6 de la mañana para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Quiero hacer una invitación especial hoy a las 9 de la noche. Como bien saben, ya desde hace un mes para aquí estamos realizando un programa a las 9 de la noche por este mismo medio denominado Cantamos. Así que hoy estaré con invitados aquí en el estudio. Nuestros hermanos Kenny Calderón, Cintia Escudero y Cecia Calderón son los que están actualmente ministrando en la alabanza en la Iglesia de Dios la Profecía en 2 de mayo. Y para mí va a ser un bonito honor poder participar con ellos, poder estar en esta noche cantando al Señor. Así es que están todos cordialmente invitados a las 9 de la noche. De mi parte, agradecido a Dios, será hasta hoy en la noche y mañana a las 6 de la mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Lo hizo